Hola familia creativa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Ecoidea Crea. Hoy continuaremos reciclando. Haremos un cesto redondo utilizando cartón de doble capa para la base, cartón de una capa para el cuerpo del cesto, tela de una cortina que no uso para forrar el interior y el exterior y bolsas plásticas para hacer las asas y decorar. Comenzamos cortando en cartón 2 círculos de 20 centímetros de diámetro, que los pegamos entre sí. Forramos el círculo con tela. Pegamos la tela con cola blanca. Hacemos pequeños cortecitos para doblar hacia adentro y pegar de esta forma hasta completar el círculo. Cortamos una tira de cartón del más fino y esta tira tendrá una altura de 15 centímetros y el largo el perímetro del círculo. Enrollamos el cartón de esta forma para poderle dar forma curva al cesto. Rodeamos el círculo y cortamos el excedente de cartón. Extendemos la pieza y pasamos a forrarla con la tela. Dejamos un sobrante en la parte inferior para luego doblar y pegar. Pegamos la tela con cola blanca tanto en el interior como en el exterior. Comenzamos a montar el cesto de esta forma. Pegamos con silicón caliente esta pieza en todo el contorno del círculo. Finalmente unimos ambos extremos con silicón caliente. Ahora cortamos un círculo de tela para la base. Aquí lo hice en color amarillo, pero también lo pueden hacer con la misma tela que están haciendo el cesto. Pasamos a crear las asas del cesto. Esta vez las hacemos reciclando bolsas plásticas. Para ello cortamos 6 tiras de 15 centímetros de ancho, las agrupo de a 2, consiguiendo hacer 3 grupos para hacer la trenza. Hago la trenza de esta forma. Comenzamos a pegar con silicón caliente la trenza rodeando el cesto y dándole forma a las asas. Para agregar otro trozo de trenza, corto ambos extremos y pego para unir, tratando de que no se note demasiado la unión. Continúo pegando y dándole forma al segundo asa. Pegamos otro trozo de trenza para completar el círculo. Bueno, finalizadas las asas, ahora continuamos con la cadeneta. Para hacer la cadeneta cortamos tiras de 7 centímetros de ancho y con un ganchillo número 5 hacemos la cadeneta de esta forma.
Pegamos hasta cubrir 1/3 de la altura del cesto. En realidad es el tercio medio de la altura total del cesto. Colocamos otra trenza para delimitar el tercio inferior y luego continuamos cubriendo con la cadeneta. También pegamos con silicón caliente una cadeneta en la unión del cuerpo del cesto con la base, como lo estoy haciendo aquí de esta forma. Esto es solo una idea. Hagan ustedes su propia experiencia, prueben distintos materiales y luego me comentan el resultado. Nos ayudamos mutuamente, comentando y proponiendo ideas. Finalmente, decoramos con flores para completar la composición de este trabajo. Aquí he utilizado estas flores porque van muy bien con los tonos que tiene el cesto. Ustedes lo pueden hacer con lo que tengan en casa y a su gusto. Estoy verdaderamente encantada con el resultado. Me encantó cómo ha quedado este cesto y le podemos dar múltiples usos. Espero que les haya gustado mucho mi idea del día de hoy y espero que pongan en práctica, y a las personas nuevas que estén pasando por aquí, si te ha gustado mi contenido, no olvides unirte a esta pequeña y gran familia que nos gusta tanto las manualidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan. De verdad, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida con todos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, muy prontito.